buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo grandemente. Una vez más nos encontramos para continuar desarrollando el capítulo número 4 de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Y en esta ocasión vamos a finalizar. Vamos a desarrollar de una manera muy clara, sencilla y práctica los versículos 9 hasta el versículo número 22. Estos últimos versículos son bien interesantes y vamos a empezar a conocer muchas personas que el mismo apóstol Pablo nombra aquí en estos versículos que fueron quienes estuvieron acompañándolo hasta ya al final de sus días y otros pues no tanto. Pero vamos a desarrollarlos. Tomen por favor su Biblia y lea junto conmigo. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Y dice la escritura así. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Hasta ahí el versículo número 12. Ahora empecemos a desarrollarlos. Pablo le dice al joven pastor Timoteo que procure venir pronto a verlo. Recuerde que él estaba preso. Él escribió esta carta desde la cárcel y fue la última carta que escribió antes de partir de este mundo. Ahora, dice el versículo número 10, dice, porque Demas me ha desamparado. Demas, ¿quién fue Demas? Fue un compañero y colaborador del apóstol Pablo, tal y como nos lo enseña la carta que el mismo Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 4, versículo 4, diciendo, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, un colaborador del apóstol Pablo. La misma carta a Filemón en el capítulo 2, Filemón solo tiene un capítulo, perdón, en el versículo 24, habla también de este hombre. Dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas hacía parte de ese grupo de colaboradores. Pero Pablo escribió sobre Demas, que en un principio, o mejor aún, 5 años antes, que fue cuando se escribió la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, años antes, Pablo decía que Demas hacía parte de sus colaboradores. Pero 5 años después, cuando se escribió esta segunda carta, dice lo siguiente sobre Demas. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo describe que lo abandonó amando más las cosas de esta vida, amando más las cosas de este mundo. Y miren lo que nos enseña el apóstol Juan, o mejor, como siempre digo, el Señor a través de la pluma del apóstol Juan, hablando sobre qué pasa con las cosas de este mundo y cuál es el consejo, o mejor, cuál es la directriz que usted y yo como creyentes debemos de seguir con respecto a este mundo. Y nos dice así, léalo conmigo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Dice lo siguiente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El Señor nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Al parecer, y según lo que nos relata el mismo apóstol Pablo en esta carta, este hombre llamado Demas, que anteriormente era un colaborador de Pablo, como él mismo lo dijo allí en Filemón 24, ahora lo ha desamparado, porque amó las cosas del mundo, amando más las cosas de esta vida, como dice otra versión. Continuemos. Aquí aparece otro personaje. Dice que Demas lo desamparó amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas se fue para Tesalónica. Y aparece un segundo personaje llamado Crescente. ¿Quién era Crescente? También, como Demas, fue un colaborador del apóstol Pablo. Este hombre Crescente solo se nombra en esta carta.
No se nombra en ninguna otra carta como por ejemplo pasó con Demas, que se nombra en diferentes o en otras cartas. Pero la Biblia no nos muestra el motivo por el cual se fue, pero sí nombra el lugar hacia donde se fue. Nuevamente, volvamos a nuestra carta. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y dice, Crescente fue a Galacia. A Galacia. Dicen los estudiosos que al parecer este hombre Crescente que fue allí a Galacia como obispo a servir al Señor. No estuvo con el apóstol Pablo allí en el final de sus días, pero se quedó haciendo la obra en Galacia. Continuemos, aparece otro personaje. Dice que Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tito, compañero del apóstol Pablo, de origen gentil. Ese mismo Tito es el que se le escribió esa carta. Pero miremos que Tito, según la escritura, fue compañero del apóstol Pablo y de origen gentil. Gálatas capítulo 2 versículo 3 habla de Tito y dice lo siguiente: mas ni aun Tito, es el mismo Tito del cual está hablando aquí en esta carta, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito, compañero colaborador del apóstol Pablo de origen gentil, era griego y fue uno de sus primeros colaboradores, encargado, dicen los estudiosos y dice la historia, que fue el encargado de llevar la segunda carta a los Corintios. Y encargado no solamente de llevar esa segunda carta a los Corintios, allá a la iglesia en Corinto, sino que fue también encargado de una otra manera para solucionar los problemas de la iglesia. Recuerda que la iglesia en Corinto tenía muchos inconvenientes. Mire lo que dice la escritura. Allí en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 6, dice lo siguiente: de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito, que empezó la obra allí junto con el apóstol Pablo, la comenzó allí en Corinto, también fue exhortado a que la acabara, que no la dejara, como dicen vulgarmente por allí, a medias. Tito fue pastor de la isla en Creta. A Tito también es un pastor, como lo fue Timoteo, pero estaba pastoreando una iglesia en la isla de Creta. Y Pablo le dirige una carta, que es una de las cartas pastorales, se la dirige a Tito. Y allí en esa carta, en Tito capítulo 1, versículo 5, mire lo que dice. Dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, le está hablando Pablo a Tito. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces ya vimos el primer personaje, Demas, el segundo, Crescente, el tercero, perdón, Tito. Y ahora vamos a ver en el versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo, dice el apóstol Pablo. Lucas, según lo que nos relata la escritura, fue el único que se quedó con el apóstol Pablo. Este Lucas, el cual se habla aquí en esta carta pastoral, es el mismo Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas. Y es el mismo Lucas que también es el escritor del libro de los Hechos. Amigo y compañero del apóstol. De profesión médico y también de origen gentil. Mire lo que nos enseña Colosenses 4:14. Recuerda que lo vimos al principio, hablando sobre Lucas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. El médico amado. Fue el único que se quedó con el apóstol Pablo hasta el final. Dice, solo Lucas está conmigo. Y aparece otro personaje. Le dice Pablo a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos. El apóstol le pide al joven pastor Timoteo que lo traiga. O sea, por ende, no estaba allí en ese mismo lugar con ellos, sino por el contrario, estaba en otro lugar. Dice, que lo traiga, por favor. Su verdadero nombre
es Juan, más conocido como Juan Marcos. Y ese lo vamos a ver allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 12. Mire lo que dice. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Su verdadero nombre, Juan, pero tenía por sobrenombre Marcos, más conocido como Juan Marcos. Allí mismo, en el capítulo 12 de los Hechos, en el versículo 25, se habla también sobre este hombre. Y dice lo siguiente, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, su verdadero nombre, Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Aparece aquí, dice, toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Para el ministerio. Este Marcos era sobrino de Bernabé, el que vimos, el que leímos anteriormente. Por alguna extraña razón, abandonó por un tiempo al apóstol Pablo. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 13. Dice lo siguiente, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue, a Panfilia, pero Juan, haciendo referencia a Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La Biblia no nos explica el por qué, pero sí nos dice que se apartó por un tiempo del apóstol Pablo. Y dice Pablo, aquí en el versículo 11, que después de mucho tiempo iba a ser útil para el ministerio. Le dice nuevamente, vamos a repetirlo, dice que le dijo a Timoteo, toma Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio, para el ministerio. En el versículo 12 dice lo siguiente, a Tíquico lo envié a Efeso. Tíquico, colaborador del apóstol. Fue el encargado, este hombre Tíquico, cumplió una función muy importante. Estuvo con el apóstol Pablo mucho tiempo y fue el encargado de llevar las cartas a los efesios y a los colosenses. Asimismo nos lo relata la Biblia en la carta a los efesios, en el capítulo 6, en el versículo 21. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Colosenses capítulo 4 versículo 7 nos dice lo siguiente. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Este hombre fue el encargado para llevar las cartas a la iglesia en Efeso y a la iglesia en Colosas. Y fue enviado directamente por el apóstol Pablo, según el versículo número 12, a Efeso. Mi amado hermano y amigo, bueno, usted dirá, bueno, ¿y para qué tantos nombres? Todos estos nombres. La Biblia nos enseña, y lo vimos en un estudio, un estudio del capítulo número 3, exactamente en el versículo número 16, que dice que toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. Y estos nombres nos enseñan muchas cosas con respecto a las personas que rodean al apóstol Pablo. Y es importante no pasar por alto estos nombres. Es importante no pasar por alto lo que ellos hicieron con el siervo del Señor. Hasta dónde Dios les permitió estar con el siervo del Señor. Y así como tal vez como hablaba al principio, de Demas, hombres que estuvieron con el apóstol Pablo, pero que al final lo abandonaron. El Señor nos quiere invitar para que sigamos estudiando y escudriñando su palabra. Y en este corto video vamos a quedar hasta ahí, hasta el versículo 12, y vamos en el siguiente video a desarrollar los siguientes versículos. No me queda más sino decirle muchas gracias, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos entrar a la comodidad de su hogar, a la intimidad de su casa. Y en el siguiente video seguiremos desarrollando este capítulo 4 hasta dar por finalizado, como dije al principio, el versículo 22. No me queda más sino decirle gracias una vez más. Si este video ha sido de edificación para su vida, compártalo. Compártalo con sus amigos, con sus allegados, con sus familiares, con sus vecinos, con sus hermanos en Cristo. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase.
creciendo en el conocimiento de Dios, toque allí la campanita y recibiré las notificaciones cada vez que estemos emitiendo o vayamos a subir algún material, como en este caso los videos del estudio de la segunda carta a Timoteo. Recuerde, subimos materiales los días jueves y sábados después de las 12 de la noche. Estamos estudiando, haciendo un estudio claro, sencillo y práctico de la segunda carta a Timoteo. Si usted se la perdió, se ha perdido alguna parte, puede ir allí a la lista de reproducción y usted encontrará desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el final del capítulo 4, versículo 22. Un abrazo, bendiciones, nos vemos en una próxima oportunidad.